Magnificar la realidad, utilizar el miedo como una herramienta son algunos de los ejemplos del asedio permanente que se suma a ese bloqueo criminal contra Cuba desde hace 60 años. Estados Unidos sigue aplicando contra la mayor de las Antillas actos de guerra no convencional que incluyeron llamados al estallido social, la violencia, la agresión a agentes policiales, el vandalismo y el sabotaje. Utilizaron para ello sistemas de inteligencia artificial y Big Data, cibertropas y actos de ciberterrorismo, para promover así la fabricación artesanal y uso de armas o elementos incendiarios, acciones integradas de acoso, chantaje o financiamiento a líderes digitales o influencers internacionales. Compatriotas, ninguna mentira se ha levantado por casualidad o error. Todo está fríamente calculado según el manual de guerra no convencional. Ya habló el impresentable de la OEA, Ministerio de Colonias, al que nos honra no pertenecer. No estamos especulando. Hablan unos para que después se pronuncien otros. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador. Levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo, que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra por cuenta de estas medidas. Su objetivo era alentar disturbios e inestabilidad en el país, aprovechando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia, el bloqueo recrudecido y las 243 medidas de la administración Trump. A pesar de estas medidas coercitivas y unilaterales por parte de Estados Unidos, Cuba ha logrado erradicar la pobreza extrema y el hambre. Ha habido una desinformación total y han abusado de las mentiras, de las calumnias, de las fake news. Nos han tirado con todo. Y lo peor es que han querido dividirnos, porque saben que la unidad es la que ha ayudado a los cubanos en nuestra historia a superar todas las crisis. Promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entonces siempre hemos estado en una guerra que ha tenido sus expresiones militares, las tuvo, fueron derrotadas contundentemente, pero también es una guerra que tiene una expresión económica en lo que es el bloqueo. La enseñanza primaria es universal. También sobre Cuba, el investigador Julián Macías denunció a través de la cuenta en la red social Twitter que una cuenta precisamente de Naciones Unidas había publicado una imagen de la activista revolucionaria cubana Betty Pairol, en la que la identifica falsamente como una manifestante contra el gobierno. Cuba y ha reducido ostensiblemente la mortalidad de menores de 5 años. Desde el 12 de julio último y hasta la fecha, se han intensificado los incidentes de ciberseguridad que han afectado la disponibilidad de varios sitios web gubernamentales, entre ellos el de la Presidencia de Cuba y del Ministerio de Relaciones Exteriores. También han sido atacados los pertenecientes a medios de prensa nacionales, como los portales de los periódicos Granma y Cuba Debate, así como los de varios organismos e instituciones. Más del 85% de la población tiene acceso a agua potable. Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los días en países de América Latina? ¿Por qué no se preocupan por los desaparecidos que hay en países de América Latina? El desempleo no llega al 4%. Han construido una realidad de una Cuba desordenada, de una Cuba ingobernable, de una Cuba que está de estallido en estallido, y han sido tan cínicos, tan mentirosos, son tan débiles de mente que no pueden exponer un argumento con seriedad, que ridículamente han acudido a poner fotos, argumentos e informaciones que son nuestras y que no son de ellos. La esperanza de vida está cifrada en los 79 años. Ha sido un intento deliberado, cruel, oportunista, de aprovechar las condiciones de una pandemia para intentar estrangular a nuestra economía. También se conoce
que el gobierno de los Estados Unidos ha dedicado históricamente, pero en particular en los últimos años, cientos de millones de dólares para interferir en los asuntos internos de Cuba. El 100% de los jóvenes comprendidos entre 15 y 24 años está alfabetizado. El 11 de julio actuaron lo que en Estados Unidos llamarían agentes de una potencia extranjera, que son personas que reciben dinero directamente, que son pagados, que reciben instrucciones, que se transportan en vehículos diplomáticos, que diplomáticos estadounidenses reúnen, que visitan constantemente los predios diplomáticos y que son instigados constantemente a actuar contra el orden constitucional y la ley cubana. Datos por los que la isla antillana destaca es que la inversión supera el 36% del PIB. El índice de desarrollo humano es poco más de 0,8. Es una verdadera desvergüenza el que algunos voceros estadounidenses hayan dicho que el pueblo cubano, como si de pueblo se tratara, reclamaba vacunación y atención a los enfermos de COVID. No hay en Cuba fosas comunes como las que están en el estado de Nueva York, cuyas imágenes ustedes han visto, aunque hablen poco de ellas. Además de la labor que no conoce fronteras, materializada en decenas de misiones sociales que han recorrido el mundo entero llevando servicios de salud, educación, cultura y deportes a los más necesitados desde el año 1960. No ha habido muertos en las calles como los hubo en Guayaquil por cientos. No ha habido corrupción en relación con la vacunación como la que implica al presidente de Brasil. Esto se traduce en cortar, cerrar e incomunicar a la isla antillana con el exterior. Pedir una intervención humanitaria en Cuba es pedir una intervención militar estadounidense. La mayor de las Antillas ha sobrevivido a múltiples agresiones de Estados Unidos. La más grave de ellas, por progresiva, ha sido el férreo bloqueo económico, comercial y financiero formalizado el 7 de febrero de 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy. A partir de ahí, la Casa Blanca ha adoptado medidas de coacción y agresión económica para aislar, asfixiar e inmovilizar a Cuba. La postura del Concierto de Naciones Unidas ha quedado clara durante casi 3 décadas consecutivas. Todos los países, menos Estados Unidos, Israel y más recientemente Brasil, votan en la Asamblea General de la ONU a favor del cese del bloqueo por injusto y criminal. Sumar artistas, influencers y personalidades con muchos seguidores para posicionar desde el exterior esta etiqueta de la supuesta ayuda humanitaria a Cuba desde los medios. La mayor de las Antillas ha demostrado además su eficacia en el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus y lo ha hecho mediante un sistema basado en la observación de los protocolos establecidos, la atención diferenciada a grupos vulnerables, la búsqueda activa de casos, así como el aislamiento de casos sospechosos y contactos, ingresos hospitalarios, tratamientos preventivos y terapéuticos, medicamentos novedosos producidos por la industria farmacéutica y biotecnológica nacional. Pese al histórico asedio estadounidense, la mayor de las Antillas demuestra su avance en materia sanitaria. Cuenta con su propia industria farmacéutica que no solo produce medicamentos, sino además equipos y servicios de alta tecnología con el fin de resguardar la salud de su pueblo. Es así como la nación caribeña cuenta con 2 de sus 5 proyectos de inmunización posicionados a nivel mundial. Abdala con el 92.28% de efectividad y Soberana 02 con el 62%. Está dirigida contra Cuba, pero para el gobierno, o sea, para Biden y el Partido Demócrata, la batalla no es Cuba, la batalla es Miami y la Florida. Ellos se les ha metido en la cabeza que ellos pueden conquistar a los cubanos mayamenses y los venezolanos que viven en Miami y los colombianos de derecha que viven en Miami, que ellos pueden conquistarlos políticamente si parecen más anticomunistas que Trump, o sea, más anti-Trump que Trump. Digo, más anti-Cuba que Trump. Pero en el caso de Cuba, están asfixiando al pueblo cubano. Le están privando de alimentos,
de medicinas. Cuba no tiene divisas para suministrar las plantas eléctricas, la gente está pasando mucho calor. Todo esto va a precipitar no lo que muchos sueñan, que es que se rebelen contra el gobierno cubano. Eso no va a pasar, pero pueden estimular una gran ola de inmigración ilegal a través del estrecho de la Florida. Y eso le debería preocupar a la administración Biden, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre ha subestimado el nivel de apoyo que tiene la revolución cubana en Cuba. Pues esto se da en un contexto en que Estados Unidos está atravesando, como tú bien sabes, una profunda crisis de hegemonía. Se está cada vez más recomponiendo el escenario internacional y la distribución de esferas de poder en una situación en la que China y Rusia emergen a una velocidad y a un ritmo que no se esperaba.